La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Algo que realmente hace la diferencia cuando nosotros estamos dispuestos a recibir de Dios la palabra. Quiero darle la cordial, muy bienvenida a mis amigos de Argentina, Canadá, México, y sé que poco a poco vamos a estar sumando en el plan que Dios tiene para este tiempo, este programa, y cómo caminar nosotros en el crecimiento espiritual, porque eso es todo lo que hace este programa Fe sin Barreras, tratar de siempre proveer para la vida espiritual. Y la vida espiritual tiene para nosotros muy específicas maneras como aplicar lo que es la vida de nosotros, lo que es el reino espiritual, ¿verdad? Es maravilloso cuando nosotros tenemos esa certeza, cuando se revela en nosotros lo que es la comunión con Dios, ¿sí? Y todo el tiempo nosotros estamos invitando a que tengamos en nuestro corazón el compartir con alguien lo que es el programa Fe sin Barreras. ¿Por qué? Porque Fe sin Barreras es ya más de una década que estamos compartiéndolo y creemos que ha sido de mucha bendición, de mucha ayuda para incrementar la manera de vivir de muchos hermanos. Así que estamos agradecidos con Dios porque nos ayuda a crecer, a desarrollar, a que nosotros podamos vivir esa vida que Dios nos ha dado y esa vida nueva que Dios nos ha dado. Siempre yo estoy hablando de la dimensión de lo que es la realidad de la vida espiritual en el hombre, porque ese es uno de los temas que nosotros tenemos que enfatizar en la vida del cristiano. El camino o el caminar en el reino de Dios. Y vemos que el reino de Dios es el reino espiritual, ¿no? Es un reino espiritual y el reino espiritual tiene muy específico la manera de cómo conducirnos. Cuando se trata del reino espiritual o cómo caminar en el reino espiritual, hay un parteaguas que separa lo que es el mundo de pecado, lo que pertenece a la dimensión pecaminosa y lo que pertenece a lo que es el reino de Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos la gran bendición de poder saber que podemos disfrutarlo y vivirlo, ¿no? Estuve compartiendo un versículo, 2 Corintios 4:16, donde habla y dice la Escritura, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, fíjate lo que dice, el hombre exterior, el cuerpo físico se va desgastando, el interno
el hombre espiritual, ¿sí? El interior, no obstante, se renueva día a día, conforme el Espíritu Santo le está hablando a una persona que está consciente de que es espíritu y que diario se dedica a que sea la palabra de Dios, el espíritu, sea la que gobierne su alma con el poder del Espíritu Santo en su vida. Esto que estoy hablando es algo que muy pocas personas tienen en cuenta, la tienen como realidad en sus vidas. Una vez más, el hombre físico se va deteriorando. Pero no obstante, conforme el reino de Dios, el hombre interior, dice, se renueva día a día. Ahora, ¿cuántos sabemos que nosotros, en el espíritu no hay día, no hay noche? En el espíritu no existe la distancia. En el espíritu no existe el frío o el calor. Pero sin embargo, ahorita, en este tiempo que estamos aquí en la tierra, estamos viviendo espiritualmente. Estamos viviendo en el espíritu. Pero tiene un cuerpo que es de carne y hueso, que por el plan de Adán y Eva que hicieron, la razón es que por ellos el cuerpo físico es el que se va deteriorando. Y es ahí donde multitudes de hermanos y hermanas están sufriendo actualmente porque quieren vivir la vida espiritual en la capacidad física, en la capacidad intelectual. Por ejemplo, cosas que son básicas en la vida del cristiano, ¿no? Por ejemplo, hoy en este día estaba compartiendo con uno de mis compañeros de radio, ¿no? Que en Colombia hubo un temblor de una magnitud tremenda, ¿no? Y esa situación pues provoca dolor, sufrimiento, provoca muchos factores donde nosotros, los que experimentan en ese momento, es un problema grave, fuerte. ¿Por qué? Porque vamos a suponer, estás cocinando y de repente empieza el temblor y no se calma porque un minuto se te figura una eternidad, ¿no? Y queremos mandar un saludo a todos mis hermanos de Colombia que experimentaron ese temblor. Y la verdad, uno de mis compañeros me decía, fue un gran susto. Y vino a mi espíritu inmediatamente decirle, tenemos que aprender, ¿no? Cómo operar en medio de esa circunstancia, ¿sí? Porque esa situación que sucede, eso que se manifiesta en el miedo, en la, ¿cómo podríamos decir? Bueno, en el momento que suceden esas cosas, como que nos gobierna el miedo, ¿no? Y afortunadamente, hemos desarrollado la fe, hemos aprendido a ejercer fe. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿A dónde viene? Al hombre espiritual. Pero entra el conocimiento, los oídos escuchan. Si yo creo la palabra con el corazón, baja la palabra y el espíritu se apodera de esa realidad nueva, ¿no? Como lo que estoy leyendo, este versículo es Biblia. El cuerpo se va envejeciendo, sí,
pero el espíritu día a día se renueva de día en día. Entonces vemos que está hablando del hombre espiritual y el hombre físico. Entonces le digo a este hermano, en el momento que acaba de pasar el temblor, le digo, háblale al miedo, al susto, háblale al susto, le digo. Porque, ¿qué es el susto? Sí, es una emoción, sí, de que se vino de algo malo, ¿no? Por ejemplo, ponle una alabanza que le gusta mucho a una persona y luego empieza con el júbilo, porque es una emoción provocada por algo, ¿sí?, que le emocionó. Entonces, hay emociones alegres y hay emociones tristes, ¿no? Entonces le digo a este hermano, háblale a esa condición. ¿Por qué? Porque es que opera en el alma. Ahora, muchas personas no han aprendido a desarrollarlo, pero es posible que nosotros desarrollemos esta habilidad dada por Dios. Y quiero saludar a mis hermanos que se encuentran allá, a mi hermano Jesús, a mi hermana Élica, a mi hermano Camilo, a mi amada esposa, a Maya. Bienvenida Maya Alvarado, muy bienvenida. Ofelia Álvarez, bienvenida. Gloria Larios, bienvenidos. Aquellos Alfredo Shinshia, Ana Guardado, ándele, aleluya. Quiero agradecer también muy especialmente a mis hermanos de Argentina que están conectados en este momento, y también a mis hermanos que están en Canadá, en México, aquí en diferentes estados, en Estados Unidos. Y sinceramente hay muchas plataformas que nos están siguiendo, pero no sabemos en qué parte se encuentran porque no están conectados. Y antes de continuar, quiero dejarte la invitación. Aquí abajo tenemos el número donde te puedes conectar y puedes sintonizar para escuchar este programa, ¿no? Y que puedas bajar tu app y escucharnos en la emisora, en una emisora que estamos por cumplir aniversario, y dar un programa especial. Así que ahí tienes la información de nosotros para que la puedas tomar en cuenta. Chiqui Luna, bienvenida. Bienvenido, Chiqui. USA 2458 y muchos números más. Bienvenido. Alfredo. Bienvenido. José es algo no. Nelly, bienvenido. Bienvenida María López, bienvenida Chapis, ándele Chapis Vallejo. Muy bien, estamos contentos de poder compartirte este programa. Lo importante es oír y aprender a vivir lo que se está hablando, ¿no? Así que voy a invitarte a que continúes por un momento en este tiempo maravilloso de lo que es pero no obstante quiero invitarte a que abras los oídos espirituales. Y estoy hablando del hombre espiritual y el hombre físico. Para Dios, el hombre que es cristiano, el hombre que es evangélico, el hombre que es nacido de nuevo, tiene en sus facultades espirituales, dice, renovarse cada día. Hemos visto la importancia que tiene
conforme la palabra, el renovarse. ¿Y cómo es que se va a renovar? No hay otra manera, no hay otro método, no hay otro sistema más que alimentándose con la palabra de Dios. Y quiero dejar en claro que lo que estamos hablando no es una religión, no es algo que tenga que ver con ideologías hechas por el hombre, no. ¿Por qué? Porque la obra del Espíritu Santo, la obra de Dios, es tan real como cualquiera que ustedes me están viendo o oyendo. Salgan afuera de sus casas o fuera de sus autos y voltean y vean el universo. ¿Quién lo hizo? Ese Creador. Es el mismo que nos hizo a nosotros. Pero aquí tenemos el regalo más grande que puede existir. Nos hizo a su imagen y a su semejanza. Pero eso sucede cuando Cristo viene y entra a tu espíritu. Entra a tu vida. ¿Por qué? Porque ahora, dice la palabra, ya no van a ser dos. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y ahora somos la misma. Somos lo mismo en el espíritu. Dios y nosotros. ¿Sí? Ahora, hay ingredientes o hay complementos, mejor dicho, indispensables que tienes que saber. Que el conocimiento revelado es lo único que te va a hacer aceptar por fe. ¿Sí? Que nosotros fuimos hechos a su imagen y conforme a su semejanza. Cuando tú tienes la certeza por la obra de la persona del Espíritu Santo que te convenció de que tú eres nueva criatura. Porque tenemos personas que han oído esto, pero no están convencidos de que son nuevas criaturas. ¿Sí? Oía una persona decir en un debate con un pastor, ¿por qué el cristiano tiene siempre tendencia a estar pecando? Bueno, le dijo, hay una diferencia entre un cristiano y un creyente de la palabra, un creyente de Dios. ¿Por qué? Porque el creyente de la palabra tiene en su vida un privilegio maravilloso. Y ese privilegio que tiene es que él tiene la fuerza, tiene el poder para poder disfrutar y vivir lo que es con el espíritu y la fuerza del poder de Dios. Voy a poner algo que antes de continuar nos va a ayudar muchísimo a continuar y que lo he usado. La Biblia hecha canción en Radio Vital. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen
el Espíritu. Radio Vital, el complemento de tu vida. Podemos nosotros siempre tener la certeza en nuestra vida que lo que estamos hablando, el hombre espiritual, es la clave fundamental del plan de Dios. Dios no va a poder hacer absolutamente nada que no esté... Dios no va a poder hacer nada que no esté en la libertad que nosotros nos hemos llamado a vivir en esta tierra. Todos los que queremos disfrutar la bendición que Dios estableció en el hombre nacido de nuevo, porque en sí la bendición completa está en el hombre interior. Tiene que aprender a vivir en el Espíritu y desarrollar esa vida del Espíritu. ¿Por qué? Porque si no se enfoca a esa vida, va a seguir practicando muy sutilmente lo que es tradición, costumbre, y hay muchas enseñanzas. Por ejemplo, yo veo que hay mucha enseñanza en organizaciones diversas, y la gente va con buena intención de aprender, de crecer espiritualmente, pero la mayoría es sentirse bien, para estar bien. Y el plan de Dios, si lo analiza usted y si lo estudia, se va a dar cuenta que es en el Espíritu, no es en la carne, es en el Espíritu. Y en el Espíritu no es un sentimiento que vas a estar ejerciendo, sino vas a estar viviendo por la fe que viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso queremos siempre tener en cuenta, siempre que tengas en cuenta que el orden de nuestra vida se va a poder vivir cuando estemos en el orden que Dios estableció. Por eso nos pide a nosotros que desarrollemos nuestra vida espiritual, y esa vida para Él día a día se va rejuveneciendo, se va mejorando. Y dice la Biblia, ¿no?, que el Espíritu de Dios vivificará vuestros cuerpos mortales. Sí, yo he visto casos de personas que son mayores, que tienen mucha edad, y que esas personas desarrollaron un estilo de vida muy íntegra con Dios, y tuvieron una vida espiritual, mental, emocional y física de una manera vivificados, ¿no? Por ejemplo, yo tuve el gusto de conocer unos hermanos que ya eran mayores, 80 y tantos años, y hablaban de una manera que cada vez que ellos hablaban, la presencia de Dios estaba manifestada, y les veías el rostro a ellos y tenían vida. No estaban como... yo tengo amigos de mi edad y no hablan otro tema más que vejez, ¿no? Y la verdad, dices tú, ¿por qué? Porque ellos no aprendieron a hablar. ¿Sabía usted que el hombre espiritual demanda que sepas hablar? Si tú no sabes hablar, ahora tú dices, bueno, si no estoy mudo, esa es una realidad. Pero las palabras, dice, la vida y la muerte está en la lengua. Toda palabra que hablas de fracaso, toda palabra que hablas de dolor, todas las palabras
ninguna palabra se va a quedar sin que haga un efecto en la dimensión espiritual. Todas las palabras tienen efecto. Oí a un gran maestro de la palabra decir, cuando uno habla palabras de derrota, de fracaso, de sufrimiento, dice, son autorizaciones al reino espiritual satánico, y vienen espíritus inmundos y toman esa palabra. Es el derecho que le da a la persona, ¿sí?, de autodañarse a sí mismo, ¿no? Por eso quiero invitar a cada uno de los que me está escuchando. Esto no lo inventó un brujo, un hechicero, un satánico, no. Fue el creador el que hizo al hombre, ¿no? Lamentablemente muchas personas creen que el verdadero evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo está imitando a cosas creadas por el hombre, ¿no? Y sinceramente, pues son gente que ignoran, que no tienen lo que es la realidad de nosotros, de lo que es el evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. Pero estamos invitando a mucha gente en toda Latinoamérica, en todo. ¿Por qué? Porque tenemos muchos tipos de personas que aman a Dios, pero no lo conocen. Entonces, ¿cómo puedes amar a alguien que no lo conozcas? A ciegas, ¿sí? Lo que te digan de Dios lo vas a creer porque lo amas, ¿sí? Por eso muchas personas que creen son engañados. Pero uno que ya conoce, uno que ya sabe que se le reveló la verdad, no lo engaña a nadie. Por eso la palabra nos enseña a nosotros que permanezcamos en su palabra. Pero para poderla disfrutar y vivir necesita ser revelada. Quiero seguir saludando a mis hermanos Michelle Carmona, a Nelly Oneibi Méndez, bienvenida. Viridiana una vez más aquí, a Natacha, Sebastián Vargas, Apurín. Muy bienvenida a mis hermanos que están siempre en sintonía. Les felicito. ¿Por qué? Porque poco a poco va a entrar el deseo. El deseo de Dios, fíjate, dice, yo deseo que sean prosperados. Ahí está un deseo de Dios. Quiere decir que en el alma, el deseo es una parte del alma. El alma de nosotros, al ser renovada con la palabra de Dios, los deseos de nosotros son transformados, son cambiados. Y a veces tú deseas más de Dios, quieres algo de Dios y no sabes cómo hacerlo. Pero nos vendieron la idea que es muy difícil, y sinceramente lo menos que tiene el evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo que sea difícil. En otras palabras, es más difícil es difícil la vida bajo la potestad del diablo, como te estoy hablando ahorita, las personas que no saben hablar, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú no sabes hablar, cómo se habla aquí en el reino, lo que es el evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo, tú das permisos, tú autorizas a la dimensión espiritual del diablo a que use esas palabras, como decía ahorita. Pero cuando tú hablas correctamente en medio de cualquier circunstancia, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Cualquier cosa que te digan, un diagnóstico del doctor, y te dice, no, aquí están los estudios, dice que tú tienes esta enfermedad, ¿no? Ahí está. La evidencia legal del doctor. Eso es lo que él dijo. Pero Jesús, ¿qué dijo hace 2000 años? ¿Qué hizo hace 2000 años para el hombre espiritual? Acuérdate que el espíritu de nosotros es incorpóreo. Y por si usted no sabía, nosotros no somos inferiores al reino angelical.
Por eso es que nosotros nos convertimos en templo del Espíritu Santo. Nosotros vivimos dentro de este cuerpo. Somos espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de este cuerpo. Pero tenemos que aprender a vivir en el Espíritu. Así es. Bienvenida Marisol, bienvenida Noemí, Wendy, José Guadalupe López, bienvenido. Mantente un rato en sintonía con nosotros, y si te interesa una radio de palabra y de espíritu, que no estamos más que intentando una sola cosa, que multitudes comiencen a disfrutar de la realidad que es el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Sí? Aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque tenemos la realidad del rey aquí en la tierra, que tenemos que aprender a saber que es la máxima autoridad. Usé un versículo del Nuevo Testamento, a ver si alguien me quiere ayudar. Creo que mi amada esposa me va a ayudar con ese versículo, donde le dice el faraón a Jesús. No sé si fue, ¿quién le dijo a Jesús? No, al faraón, el que gobernaba en ese tiempo, con que tú eres rey. Así dice ese versículo. Y quiero hablar sobre la importancia de entender las palabras textuales que salieron de la boca de Jesús, porque muchas personas están, por la tradición y por la costumbre, nos dijeron que íbamos a disfrutar del cielo cuando nos muéramos, nos vayamos de este mundo. Y cuando yo descubrí que no es así, que es desde aquí en la tierra, dije, ¿qué pasó? ¿Por qué? Por eso es que es súper mega difícil vivir la vida en Cristo aquí. ¿Por qué? Porque pues lo quieres hacer con tus fuerzas, ¿no? Fue Pilato que le dijo a Jesús, ¿no? Pilato le dijo, con que tú eres rey, le dijo, ¿sí? Y vemos ahí en Juan 18:37, fíjate lo que dice. Así que tú eres rey, le dijo a Jesús. Pilato entonces le dijo, así que tú eres rey. Respondió, tú dices que yo soy rey. Jesús respondió, dijo, tú dices que yo soy rey. Aún Cristo en este momento no había sido crucificado. Y eso lo encuentras en Juan 18:37. Juan 18:37. Tú dices que soy rey. Dice, para esto, dice Jesús, yo he nacido y para esto he venido al mundo. ¿A dónde vino? Al mundo. Nació para ser rey y vino para ser rey en este mundo. ¿Y tú crees que porque Él ya resucitó, se fue? No. Dios está vivo y Dios está aquí. Por eso le dijo a los apóstoles que el Espíritu de Dios iba a morar en nosotros. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una persona. Cristo está aquí en la tierra a través del Espíritu Santo. Y muchas personas eso lo ignoran totalmente. Por eso no se dan a la tarea de vivir la vida del reino. Fíjate, para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo. Jesús nació de una mujer como tú y como yo. Y hablamos de la madre de Jesús que lo dio a luz. Pero nunca hablamos de la abuelita de Jesús. Pues si tuvo abuelita, la madre de María. Pero físicamente nació de una mujer.
pero espiritualmente Él ya existía. Él descendió del cielo, Él vino del cielo. En el reino espiritual Jesús no tiene mamá. Él es el principio, Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Por eso no existe otro mediador entre Dios y el hombre más que Cristo. ¿Sí? Para dar testimonio de la verdad. Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra, fue el testimonio viviente. Y si usted ve en la última oración que tuvo Él, que sudó gotas de sangre, le dijo al Padre: haz que yo pase esta copa. Nunca dependió de Él, siempre dependió del Papá. Siempre obedeció al Papá. Él nunca tomó decisiones por su cuenta. Siempre lo que oía del Padre y decía del Padre. Y hoy en día, toda aquella persona que vive en Cristo, en su reino, vive guiado por el Espíritu Santo, vive instruido por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ahora Cristo ya no está en una sola parte, ahora está en cada persona que lo ha recibido y que en verdad, realmente, la única cosa que tú tienes que saber, que puedes ser muy buen cristiano y miembro de una organización, pero si tú no sabes que perteneces a un reino, tú no vas a respetar el gobierno del rey. No vas a disfrutar el tener una relación con la persona del Espíritu Santo. Estuve extendiendo un tema muy fuerte sobre en el hombre que nace de nuevo. El hombre que nace de nuevo, el hombre que habita dentro de nosotros, ¿sí? Viene con él integrado la visión. Hay una visión en cada hermano, en cada hermana, hay una visión ya clarita. Esa la puso el Señor. ¿Para qué Dios nos dio una visión específica? Para que nosotros tuviéramos un caminar específico. Por eso yo no puedo imitar a ningún ministro. Yo no puedo copiar la manera de cómo se mueve un ministro. Yo soy único, usted es único. Pero usted tiene que descubrir por el Espíritu Santo, que se le revele cuál es la visión que tú debes de desarrollar. Porque si tú no trabajas en la visión que Dios te dio, tú no vas a poder tener una dependencia de Dios. ¿Por qué? Porque venimos bajo un régimen que es un reino, y por eso puso en el ADN de nuestro espíritu la información genética espiritual, puso ahí la obediencia. Usted nació de una simiente incorruptible donde la obediencia viene integrada. ¿Qué problema número uno tuvimos todos los que empezamos la vida cristiana religiosamente? Siempre batallando con la vida cristiana. Por eso este tiempo ya se acabó. Ese tiempo de religión ya se acabó. El tiempo de fanatismo ya se acabó. Ya estamos en otro tiempo, otro sazón. Estamos tocando la trompeta y diciéndole: hey, únete al reino. Asóciate con personas que estén ejerciendo el reino. ¿Por qué? Porque vas a poder tener la realidad en tu vida. Tú podrás estar en un lugar muy cómodo, muy cómoda, o porque te gusta, o porque tu señora te fue y te sentó ahí, o tu señor esposo te llevó y te sentó ahí, o porque los niños tienen una escuelita muy bonita dominical. Escúchame bien, eso no es la vida en Cristo. Aquí no se trata de eso, aquí se trata de vivir la perfecta voluntad de Dios, desarrollando nuestra visión. Ahí te va algo que te va a gustar, ¿sí? Pero no obstante, tienes que ser disciplinado, tienes que ser fuerte, tienes que ser dedicado. No es religión, es un estilo de vida como creyente, ¿sí?
Quiero saludar a mis hermanos de Kansas, allá en Gilberto, en Arizona, Texas. Quiero saludar a Wichita, Kansas. En sintonía, mis hermanos allá, un fuerte abrazo de todo corazón, y también a Ken, a mi hermana Viridiana Andrea Olmeda, bienvenida, aleluya. Manny, será mi Manny, el chaparrito, aleluya. Un saludo a Sara, un saludo a aquellos hermanos y hermanas, a todas las personas que nos están sintonizando de todo corazón, gracias. Entonces vemos cómo Cristo es el Rey aquí en la tierra, y Él es la máxima autoridad de todos los gobiernos que hay en la tierra. Ahorita muchos cristianos dicen, no sé qué hacer con esta política que hay, con esta economía que hay, con esta situación que hay, bla, 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 bla. Porque vive igual que el mundo, que no tiene. ¿Sí? Así es, Kenia. Bienvenida a María. A Mr. Paper. Aleluya. Enfatizando siempre lo que el mundo ofrece. Y cuando tú tienes vida en Cristo, estás con el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Estás con la máxima autoridad del cielo y de la tierra. Cuando tú tienes ese privilegio de poderte dirigir a Él con la libertad con que Él nos ha hecho libres, para que nosotros podamos disfrutar la vida aquí en Cristo. Así que, hermana, hermano que me está sintonizando, le digo de todo corazón, es en el Espíritu la vida. Por eso les recalco, ya pasó el tiempo de que vivamos como personas que ignoramos al Rey. Por muchos años, sutilmente, hicieron las mentadas denominaciones que olvidáramos del reino de Dios. Se habla de Él, pero no que lo vivas, sino que lo vivas cuando tú te mueras. Y yo les digo algo muy serio a usted. Si usted desprecia el reino aquí en la tierra, usted no va a ir al cielo. ¿Por qué? Porque está escrito en la palabra: arrepintaos porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepintaos no te dice, bueno, depende como a ti te enseñen, donde tú vayas, lo haces. No, Jesús empezó su ministerio gritándolo: hey, arrepiéntanse. Quiere decir, cambia tu manera de pensar para que puedas desarrollar algo nuevo. Estaba oyendo a un científico decir esto, que el cerebro de nosotros tiene una capacidad de autoprotegerse. Por eso, si tú te pones a pensar, el hombre que tiene éxito en la vida tiene el mismo cerebro que tú. Óyelo bien. Y que yo. ¿Y por qué una persona no tiene éxito si tiene el mismo cerebro? Porque pasó los límites del cerebro y se impuso a aceptar una realidad que no tenía, pero lo veía esa realidad. Y esa es la fe, pues. La fe es, pues, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que tú no ves. Tú tienes que empezar a ver el reino de Dios en tu vida. Tú tienes que empezar a ejercer el reino de Dios como nunca lo has hecho. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a vivir el reino, fíjate bien, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Ahí empiezas a depender de Dios, empiezan las diosidencias. ¿Por qué? Porque ahorita, en este momento, está orquestado miles de ángeles para dañar a la gente.
Pero cuando tú estás siendo guiado por Dios, por el Espíritu Santo de Dios, y practicas la vida genuina en Cristo Jesús, fíjate bien, mucha gente, te lo estoy hablando con el corazón, mucha gente, yo amo a Diosito, dice, Dios está conmigo. Pero hace poco murió una persona, un ministro, y que tuvo un encuentro con Jesús. Y le dice, mi amado Jesús, déjame seguir viviendo. Y le dice, ¿por qué me dices amado si yo no te conozco? Fíjate, y era ministro. Pero te voy a permitir regresar para que le digas a la gente que yo no conozco a toda la gente. Conocer es tener una intimidad, y esa intimidad debe de ser bilateral. Tú tienes comunión con Dios, porque Dios es real, es una persona. El Espíritu Santo es una persona, y Él tiene que tener intimidad contigo. Cuando Él tiene intimidad contigo, te habla y te dice, y haces caso. Me recuerdo bien un testimonio que dio el mismo Benny Hinn un día, uno de los grandes ministros en el mundo actualmente, y está vivo, gracias a Dios. Este hombre fue a hacer una campaña, no sé a qué parte del mundo, en qué país, ni en qué lugar, pero sus campañas eran 25,000, 30,000 personas, estadios repletos que la gente no cabía, y no caben todavía, y los milagros al por mayor, ¿no? Y dice que una vez tuvo una campaña enorme, y que hubo paralíticos, sordos, ciegos, salvación de almas, miles. O sea, fue algo explosivo en esa campaña. Y al otro día seguía otra campaña, porque para que la gente de esa comunidad, de esa ciudad, tuviese la oportunidad. Y al otro día, antes de la campaña, creo que 3 horas antes, algo así, en esa ciudad donde estaba, vivían unos parientes de él, por el lado de sus padres. Eran parientes, primos, yo me imagino, que querían convivir con él y estar con él y comiendo con él, y él dijo, sí, está bien, claro que sí, vamos a pasar un tiempo juntos. Y estando ahí, en cuanto se sentó, oyó la voz del Espíritu Santo en su corazón, que le dijo, levántate y vete a tu cuarto. Dios quería hablar con él en privado, pero iba llegando y como que no se oye, ¿no? No oigo, dijo Benny Hinn, no oigo, y no oyó. El Espíritu Santo sabía que él no quería ir. Pero nosotros ya no somos dueños de nosotros mismos, Él es el dueño de nosotros. Y pues comió, se divirtió, pasó buen tiempo, se fue al cuarto, durmió siesta, se levantó, fue a la campaña. Y dice, fue la campaña más larga que yo pude tener en mi vida. No, dice, ni un resfriado se fue. Nada sucedió, dice. Se me acababan las palabras y nomás volteaba para arriba al techo y decía, ¿qué está pasando, Espíritu Santo? ¿Dónde estás? Y oía una voz que le decía, ¿y dónde estabas cuando yo te hablé? Comiendo. Y eso le llaman, muchos le llaman el precio que el ministro debe de pagar. ¿Cuál es ir a hablar con Dios no es un precio, es un regalo. Está como el hijo pródigo. El hijo pródigo tenía dinero y fue el único, aparte de los 12 apóstoles que Jesús habló, fue el único que le dijo, ve, dalo todo a los pobres y ven y sígueme. Despreció el llamado por el dinero. ¿Por qué? Porque no sabía. Y Benny Hinn lo platicó, o sea, en vida, me pasó esto y sé que fue mi culpa, no fue culpa del Espíritu Santo. Porque todo está orquestado por el Espíritu Santo.
El joven rico se llamaba. Gracias, cariño. Sí, y son cosas que a nosotros tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo va a ser añadido. Una de las cosas que se te van a añadir, vas a empezar a oír la voz del Espíritu Santo tan clarito que el mismo Espíritu Santo te va a ayudar a que sepas a cuál es tu visión. Y tu visión siempre está acompañada de otras visiones. Dios une visiones para un propósito, para que se cumpla la visión de Él. Así estamos en Radio Vital. Los hijos espirituales que tenemos ahí en Ejército de Amor, ellos han valorado la visión que nos dio, y ellos están descubriendo que su visión está conectada a la misma visión. ¿Sí? No hay división, hay visión. ¿Por qué? Porque donde hay división, escúchame bien, tú haces lo que te da la gana. Cuando tienes la visión bien clara en tu vida, tú vas directo, tú vas en una sola visión. La visión de Ejército de Amor es a través de esta emisora llegar a multitudes de personas para que conozcan que existe una realidad y una verdad. Y todo, fíjate, todas las cosas necesitan un maestro. La verdad, el reino de Dios tiene al suyo por excelencia. Es la persona del Espíritu Santo. Nadie más te puede revelar la enseñanza real del Evangelio del Reino más que la persona del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hasta para orar tú necesitas, escúchame bien, es un arte, la oración es un arte. ¿Y quién te va a enseñar a orar? El Espíritu Santo. Hay gente que empieza a orar y se le acaban las palabras. Por eso hay personas que no se atreven a empezar a orar sin seguir patrones, porque si no, se le acaban las palabras. Tienen que estar repitiendo y repitiendo y repitiendo lo mismo, donde Jesús dijo, no quiero palabras vanas, repetitivas. ¿No? ¿Por qué? Porque del interior de nosotros iban a correr ríos de agua viva. Iba a ser un desarrollo, un crecimiento. Por eso, hermana, hermano que estás ahí, Yasmín Barrios, te invito todos los días, de 10 a 11, aquí estamos. También invito a Lucía Martínez, quédate con nosotros, a Silvana, también tenemos a Erlene, a Melquín, a Francis, a Liz, y a todos mis hermanos ahí en Kansas, en Gilbert, Arizona, en Texas. Tenemos en otras plataformas ahí en Canadá, mis hermanos de Argentina, de México. Es hermoso hablar del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que tú eres el que decides si tú quieres vivir en el reino. Fíjate qué hermoso es estar viviendo el reino de Dios. Cuando tú estás ejerciendo el reino de Dios, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo sale como río con los que se levantan contra ti. ¡Bum! Te defiende, te cuida, te protege. Los ángeles de Dios están activos contigo. ¿Sí? De repente ves algo muy bueno que hacer, pero una voz te habla y te dice, no hagas eso. Y te comienzas a ahorrar muchos problemas. Ya no andas en la carne ni haciendo tu voluntad. Andas en el Espíritu haciendo la voluntad de Dios en tu vida. ¿Cuántos saben que Dios en su omnipotencia, Él vive en el mañana? Así es, mi hermano. Él vive en el mañana. ¿Por qué? Porque es Dios, es omnipotente. Él conoce los deseos del corazón de usted, de mí. Y el otro día yo quise algo en lo personal. Y en el momento que llegó a mi vida, lo que decía en mi corazón, y nomás lo pensé, y llegó.
no hallaba otras palabras más que decirle al Señor, ciertamente sabe los deseos de mi corazón. Y estoy feliz y estoy contento de poderte compartir lo que es el Evangelio del Reino. Para esto requieres sentarte como alumno. Toma la información aquí abajo de la página web de nosotros y ahí está el número para que seas miembro del grupo de esta emisora y puedas estar solicitando canciones, oyendo enseñanzas. Tenemos enseñanzas que son manjares para aprender a vivir lo que es el Evangelio del Reino. Y algo que sí te digo de todo corazón, tienes la responsabilidad de ser responsable. Tienes que ser diligente, porque si algo bueno en tu vida vas a hacer, es ser un verdadero discípulo. Si tú no logras hacer un buen discípulo, no vas a ser una persona que vas a desarrollar una vida de poder. El esposo de mi pastora, que ya se fue al cielo, Dr. Ed Dufresne, él escribió un libro que le llamó El Ascenso Divino. Mientras él no sabía cuál era su visión, en la iglesia donde iba limpiaba baños. Y con corbata y bien limpiecito, y él limpiaba baños. Siempre mantuvo los baños por años limpiecitos. Y un día el Espíritu de Dios le habló a su padre espiritual y le dijo, quiero que este hombre sea un ujier, que reciba a las personas. Porque es así. El dueño de la iglesia se llama Jesucristo. Dijo, yo voy a edificar mi iglesia. Él le habla a los ministros genuinos y oyen su voz. Y de esa manera, mi pastor, dicen que a todas las personas que llegaban a la iglesia eran recibidas no solamente por una sonrisa, eran recibidos por una presencia activa del Espíritu Santo en su vida. Que eso es como una corriente eléctrica, es una fuerza. Cuando tú te acercas a alguien que tiene eso, eres tocado por eso. Por eso la gente a veces se acercan con gente que están operando en el Espíritu y esas personas tiemblan, lloran. A mí me han tocado casos que no quiero decirlo porque van a decir es presunción, pero yo lo sé. ¿Por qué? Porque lo he visto en mí y lo he visto en otras personas. Pero te invito a que tengas en tu corazón la humildad de ser un buen discípulo. El discípulo es un estudiante y el maestro tuyo va a ser la persona del Espíritu Santo, ¿sí? Él te va a revelar la palabra, pero necesitas estar con un pastor que genuinamente Dios lo haya llamado. Podrá hablar muy bonita la palabra, pero si Dios no lo llamó, ahí te quiero ver. ¿Por qué? Porque mis ovejas, dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice. Amado hermano y hermana que estás en sintonía, aquellos que se agregaron a Liz Margarita, Andrés, te espero mañana, vente el día de mañana, tenemos otro programa a las 10 de la mañana, es un programa maravilloso, Fe Sin Barreras. No te lo pierdas y a las 6:30 de la mañana a través de este mismo sistema estamos orando y oramos conforme se ora en el reino de Dios. No tenemos una gritona, no. Oramos y usamos la autoridad que Dios nos dio. ¿Por qué? Porque el Señor para eso nos dio autoridad, para destruir las obras de las tinieblas. ¿Y qué son las enfermedades? ¿Qué son los problemas financieros? ¿Qué es la confusión? Evidencia espiritual. Por eso, aquellos que estamos despertando, usted va a ser un instrumento de Dios donde Él lo tenga destinado para usted, conforme la visión se te haya revelado. No me despido, sino que hasta pronto. Sigue escuchando una vez más esto. La Biblia hecha canción en Radio Vital. El amor debe ser sincero,
aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.